Hoy continuamos, hermanos amados, con la serie Conociendo a los 12 Apóstoles de Jesús. El día 8 de esta serie es el turno del apóstol Mateo, a quien también se llamaba Leví. Pero antes de continuar, quiero orar, Padre Santo, en este día y decirte gracias, Señor, por ser omnipotente, Señor, por ser el Todopoderoso, por ser tu Padre, Jehová de los ejércitos, el que dirige nuestras vidas, Padre eterno. Gracias por haber entregado a tu Hijo unigénito, Señor, a nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por amarnos antes de nosotros existir. Ya nos amabas, no solamente a mí, sino a cada una de las personas que hoy escucha este audio. Gracias, Espíritu Santo, por estar en mi vida, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, cuando decidimos ser transformados por Jesús. Y en esta serie, hermanos amados, vamos a conocer el día de hoy acerca de este hombre. ¿Quién era Mateo? El nombre Mateo significa regalo de Dios, de origen judío, hijo de Alfeo, hermano de Jacobo el menor. Mateo hablaba arameo y griego. Tenía de profesión recaudador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano y sabemos que era el publicano. Antes de continuar, vamos a conocer acerca de qué significa publicano. Publicano viene de la palabra telos, que significa impuestos, y oneomai, que significa comprar, el que compra los impuestos. Para el momento en que esto acontecía en Roma, existían dos tipos de impuestos: impuestos del censo por vivir en una determinada ciudad e impuesto sobre las propiedades. Los judíos estaban en desacuerdo por pagar impuesto por vivir en su propia ciudad, en Judea, que este impuesto los cobraban los romanos. Sin embargo, ellos eran el que compraban estos impuestos. A las personas más adineradas les compraban estos impuestos y ya luego estas personas entonces ya luego decidían cómo cobrar lo que quisieran al resto de las personas, y para ello entonces utilizaban los publicanos, y estos publicanos cobraban de manera excesiva estos impuestos al resto de las personas y eran pecadores. Aplicaban injusticia para enriquecerse y de esa forma avanzar. Ellos eran servidores públicos, entre comillas, porque servían, pero al mismo tiempo abusaban. De esta forma continuamos y conocemos para qué Jesús escogió a un publicano. Si nos preguntamos esto, ¿para qué lo escogió? ¿Por qué escoger justamente a este hombre, a este pecador, para que él lo siguiera y estuviera con él? Tenía un propósito y lo vamos a conocer más adelante, hermanos amados. En el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, en el
capítulo 9. Leemos desde el versículo 9 al versículo 13. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos el llamado de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Gracias, Padre, por tu palabra, que es poderosa y es eficaz. Padre eterno, hermanos amados, Jesús tuvo la oportunidad de visitar a este hombre en esas oficinas donde estaba. Sin embargo, Mateo era un hombre estudioso de la palabra, conocía acerca de Jesús, tenía deseos de estudiar y tenía conocimiento de él. El momento en que hubo ese encuentro de Jesús ante él en esa oficina de tributos públicos, Jesús le dijo: «Sígueme». Y Mateo, ese hombre adinerado, pecador, que trabajaba con el gobierno romano, no escatimó y lo siguió. El llamado fue tan fuerte y tan grande, el encuentro con Jesús, que él decidió seguirlo, transformar su vida, cambiar. Y ya luego, en el transcurso de ese lapso donde pudo conocer de Jesús, compartir y acompañarlo en su ministerio, aprendió tantas cosas de Jesús y fue transformada su vida a tal forma que ese hombre materialista, lleno de avaricia, que no tenía buenas amistades y que era decidido, empezó a cambiar todas esas características y transformarlas en beneficio con lo que aprendía de nuestro Maestro Jesús. Hermanos amados, Leví, como también se le decía, porque Leví significa el que une a los demás, permitió que Mateo uniera a todos los apóstoles, no solamente a ellos, sino que también uniera a muchas personas, porque muchos publicanos, ya luego al ver lo que Jesús había hecho en la vida de este hombre, permitió que muchas personas también llegaran a Jesús, como el ejemplo de Zaqueo, quien también era publicano y quien también llegó a ofrecerle un banquete e invitar a Jesús a su casa para que compartiera con él. Y en aquel momento muchos no entendían y le decían a nuestro maestro que por qué se unía a publicanos y pecadores. Sin embargo, Jesús, más que buscar sacrificios, lo que buscaba era misericordia. Y en el presente, hermanos, cuando nosotros tomamos esta palabra en nuestra vida, es válido que revisemos qué estamos haciendo. Son más los sacrificios en nuestra vida que la misericordia que tenemos por otras personas para poder demostrarle a Jesús que ha hecho esa transformación también en mi vida, más que el demostrarle a otras personas sacrificios o yo hacer sacrificios para estar bien con Jesús, es ser imitador, ser embajador de Jesús y que haya misericordia en mi vida y que yo pueda tener
esa, esa caridad de poder entender cuando una persona que está a mi lado, bien sea que trabaja conmigo, que es mi amistad, que es mi familia, o un desconocido a quien yo pueda ayudar, a quien yo pueda entregarle parte de la comida que tengo, de la palabra de Dios, del escucharle, de estar con esa persona en un momento de dificultad y ser como era Mateo con Jesús y ser como era Jesús con Mateo. Jesús vio que en ese hombre donde reinaba la avaricia, donde reinaba el pecado, donde reinaba las injusticias, podía haber un cambio que hiciera que esa transformación pudiera servir para unir otras personas y avanzar en el propósito que diseñó nuestro Padre amado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Jesús, por mostrarnos cómo tú llamaste a este publicano, cómo tú llamaste a este pecador y le demostraste de que aún con todo el dinero y el poder que él creía tener, era aún mayor el poder que tú podías hacer, demostrarle para que la transformación aconteciera en su vida. Y hoy, hermanos amados, ¿a cuántas personas puede transformar Jesús? ¿A cuántos publicanos? ¿A cuántas personas puede cambiar nuestro Señor por medio de nosotros como instrumentos para llevar a cabo esa palabra y ese trabajo que hacemos todos los días, donde no es por sacrificio, sino por amor, por misericordia, que queremos llevar la palabra de Dios para transformación de otros, como así bien lo ha hecho nuestro Padre, Rey y Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, por darnos esta enseñanza el día de hoy, que sé que va a ser de provecho para la vida de cada uno de mis hermanos, como lo ha sido para mi vida. Hermanos amados, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que hoy y siempre la paz de Dios reine en los corazones de cada uno.